Bien, buenas tardes a todos y todas las presentes. A nombre de la Oficina de Ética en la Investigación e Integridad Científica y el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les damos una cordial bienvenida. Hoy tenemos el agrado de tener con nosotros a la profesora María Isabel La Rosa, que nos va a acompañar en una sesión más de cultura ética. Como ya saben, Cultura Ética es un espacio en donde podemos conversar y charlar acerca de temas en la investigación científica, sobre todo dirigidos a la ética y a la integridad. La conferencia del día de hoy se titula Ética de la investigación en el ámbito de las instituciones educativas, desafíos y recomendaciones. Y como ya comenté, tenemos el agrado de tener con nosotros a la profesora Marisabela Rosa. Ella es doctoranda en psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha obtenido el diplomado de estudios avanzados en psicología evolutiva y de la educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es licenciada en psicología, también educacional, específicamente con estudios de maestría en ciencias con mención en psicología por la Universidad Cayetano Heredia. Es profesora asociada del Departamento actualmente de Psicología PUC, especialista e investigadora también en temas de psicología educativa y del desarrollo, con énfasis en los aspectos relacionados a los procesos y estrategias de enseñanzas y aprendizaje y la orientación educativa para el desarrollo de bienestar. Es autora de artículos científicos, libros y capítulos de libros también, y es miembro del Grupo de Investigación en Cognición, Aprendizaje y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es expresidenta del Comité de Ética de la Investigación para Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, y es miembro actual del Comité de Ética de la Facultad también de Psicología. Entonces voy a darle paso ya a la profesora Marisabel para que empiece la exposición. Muchas gracias, Rita. Voy a compartir mi presentación, pero antes quisiera agradecer la invitación que me han hecho desde la Oficina de Ética e Integridad Científica y el Vicerrectorado de Investigación para participar en esta nueva edición de Cultura Ética. Bien, como ya se ha mencionado, el tema de hoy es ética de la investigación en el ámbito de las instituciones educativas, desafíos y recomendaciones, ¿no? En realidad, creo que es toda una oportunidad poder hablar acerca de la investigación en las instituciones educativas, pues resulta siendo crucial debido a que el campo educativo es un campo esencialmente multidisciplinario, ¿no? Por lo tanto, no solamente se hace investigación con fines educativos, de aprendizaje, de mejora de las prácticas docentes o de los procesos educativos, sino también de aspectos vinculados al desarrollo humano y a distintas circunstancias de la vida de las personas desde disciplinas diversas, ¿no? Vinculadas a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, pero también a campos que tienen que ver con, sobre todo, los procesos educativos. Entonces, eh, para mí particularmente, resulta importante que en esta sesión podamos profundizar y clarificar, ¿no? Todos los aspectos relativos a la investigación en este ámbito, pero además partiendo en realidad de mi modesta experiencia y conocimiento en el campo y considerando también algunas experiencias que he tenido a partir de los años que tengo en la universidad. Bien, para la presentación lo he organizado en torno a tres temas principales, ¿no? Algunos conceptos básicos vinculados a la ética de la investigación en el campo educativo, de manera general, eh, las normas, principios que tienen que ver con la ética de la investigación en general
y cómo los podemos aterrizar en el campo educativo particular. Luego los desafíos y finalmente algunas recomendaciones. Entonces, cuando hablamos de la ética de la investigación, es fundamental considerar que la ética es transversal a todo el proceso de investigación, ¿no? No se refiere a un momento particular, sino a todo el proceso de investigación, desde la conceptualización de un problema de investigación, la identificación de el valor social que va a tener esa investigación, es decir, en qué medida va a aportar a las personas, a la comunidad en la que se realiza, ¿no? Resulta pertinente y relevante para ellos, pero también para la sociedad en general. Y para esto tiene un conjunto de principios, de normas, que es importante que guíen el comportamiento de los investigadores, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a asegurar que los estudios se realicen de manera responsable y respetuosa, tanto hacia los participantes como hacia la sociedad en general, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos principios, que son principios éticos, morales, nos estamos refiriendo a aquellos que guían ese comportamiento independientemente de la normatividad o la regulación existente, que está más bien vinculada con aspectos reguladores o legales vinculados a las leyes que pueden estar afectando también el desempeño de los investigadores, definiendo la modalidad de trabajo de interacción con los participantes, pero hago esa salvedad porque no necesariamente en todos los casos vamos a poder atender desde la ética aspectos que resultan conflictivos, ¿no? Y ahí hay toda una serie de desafíos que requieren el discernimiento, la deliberación de los investigadores. Entonces, me parece que es fundamental en esta parte también hablar de algunos principios y regulaciones fundamentales. En principio, el campo de la ética ha sido siempre un campo reactivo a partir de las experiencias o las transgresiones en la conducta de investigación. Se han ido generando las distintas formas de cuidar el trabajo que se realiza con las personas, protegerlas, proteger sus derechos como participantes, ¿no? Y entre estas normas y regulaciones, bueno, todos conocemos que está el Código de Nuremberg, también eh, la Declaración de Helsinki, el informe Belmont, etcétera. Pero además hay un marco jurídico que corresponde a cada país, sobre el cual debemos estar informados y atentos justamente para que todos estos elementos del proceso de investigación realmente respondan a unos estándares éticos. Entonces, a continuación vamos a mencionar brevemente lo que tiene que ver con los principios éticos. Me he basado en lo que en nuestra universidad, desde el reglamento de ética de investigación, consideramos como parte de los principios centrales que guían la actividad de investigación, ¿no? Y entonces, en primer lugar, tenemos el principio de respeto, ¿no? El principio de respeto a las personas, que tiene que ver con cómo cuidamos su autonomía, las reconocemos como personas con agencia, con capacidad para tomar decisiones informadas sobre su participación en una investigación, ¿no? Y esto implica, pues, brindar toda la información necesaria para que esa toma de decisiones sea una toma de decisiones
realmente informada. El otro principio es el principio de beneficencia, no maleficencia, ¿no? Y en este principio la idea es maximizar los beneficios para los participantes en la investigación, minimizando los posibles riesgos, ¿no? De tal manera que nos también le transmitimos a las personas cuáles son los beneficios que van a tener participando en una investigación que conducimos, pero a la vez la alertamos sobre los posibles riesgos o circunstancias que podrían afectarla en la medida en que participa en el estudio, ¿no? Y de qué manera hemos pensado, reflexionado y hallado las mejores maneras de minimizar esos posibles riesgos para la persona. También es importante en este principio de beneficencia, no maleficencia, contemplar los posibles riesgos para los investigadores, dependiendo de las temáticas, las problemáticas, las circunstancias en que se trabaja en condiciones que pueden generar vulnerabilidad, de tal manera que también puedan tomar las precauciones necesarias y asegurar, ¿no?, que se van a minimizar estos efectos. El siguiente principio es el principio que tiene que ver con la justicia, ¿no? Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de prácticas equitativas con las personas, ¿no? Estamos hablando de la equidad en la selección de los participantes, es decir, que no haya pues elecciones desiguales, exclusión de posibles participantes, a menos que esto esté justificado por la problemática que se va a investigar y en donde se asegura que esa selección de participantes es adecuada y justa para realizar el estudio. Esta parte también contempla como principio el acceso equitativo a los beneficios. Y dentro de los beneficios también está acceder a los resultados de la investigación. Sin duda, acceder a resultados que sean significativos para las personas en un lenguaje comprensible y que por lo tanto revistan algún tipo de utilidad para ellos, para su colectivo, para su comunidad y para su vida futura, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con el entorno, en este caso si hablamos de un entorno educativo, ¿qué implicancias? ¿Quiénes son los actores que van a recibir esos resultados y de qué manera voy a seleccionar la información que es más adecuada y pertinente para cada uno de ellos, ¿no? Y finalmente tengo el cuarto principio, que es el principio de integridad, ¿no? Y cuando hablamos de este principio de integridad, estamos hablando pues de la acción honesta, veraz de los investigadores, que implica también poder declarar posibles conflictos de interés que pudieran surgir en el curso de la investigación, ¿no?, o en la misma comunicación de los resultados. La integridad tiene que ver también con cómo los investigadores cuidan los posibles sesgos que podrían tener al trabajar con una comunidad determinada, con unos participantes, con un grupo etario particular, ¿no? Y cómo van a realmente respetar y guiarse por las pautas éticas para su realización. Entonces, vamos a entrar un poco de lleno a algunos de los desafíos que he seleccionado para el día de hoy.
Y estos desafíos tienen que ver, en primer lugar, todos estos desafíos dialogan con los principios que acabamos de ver y tienen que ver, en primer lugar, con un aspecto que siempre resulta crítico en la investigación en general, pero en la investigación educativa en particular, ¿no? ¿Por qué? Porque el consentimiento informado es un proceso fundamental en la ética de la investigación. Sin embargo, en el campo educativo presenta algunos desafíos particulares. Aquí voy a aclarar que cuando hablamos de consentimiento informado, estamos hablando de aquella autorización o permiso eh, que nos brindan los participantes respecto a su rol en la investigación, ¿no? Cuando hablamos de consentimiento, estamos hablando siempre de personas mayores de edad. Sin embargo, en las investigaciones educativas, no siempre los participantes son mayores de edad y generalmente tenemos involucrados escolares, menores de edad, en cualquiera de los niveles educativos, ¿no? Incluso en el ámbito universitario también es posible que nos encontremos con participantes que son menores de edad. Entonces, aquí lo que pedimos es que este consentimiento informado sea a la vez un proceso que facilite que las personas comprendan de qué se trata la investigación, qué le va a demandar estar en la investigación, participar en ella, pero además cómo va a ser el proceso, cuánto tiempo de su vida o su experiencia va a tomarle, qué situaciones podría tener que enfrentar allí y cómo se han preparado los investigadores para hacerle frente, de tal manera que tengan toda esta información. Sin embargo, en muchos casos, el traducir toda esta información en un documento escrito a veces se ha convertido más en un procedimiento, podríamos llamarlo administrativo, un paso que hay que dar, pero que no contempla todos los requerimientos necesarios, ¿no? Hace un par de días estaba justamente en una conferencia de Roxana Lescano, que es abogada, especialista en ética, con una amplia trayectoria, y justamente eh, nos presentaba la importancia de que realizar el consentimiento informado y el asentimiento informado sea una conversación, sea un diálogo con los participantes, ¿no? En donde nos aseguremos que aquello que nosotros estamos diciendo es adecuadamente comprensible. Si las personas no comprenden sobre qué es lo que van a hacer, cómo van a participar, qué significa eso, difícilmente van a poder consentir o asentir en la medida de sus posibilidades. El asunto del consentimiento informado también es un asunto crítico porque generalmente a lo largo de, diríamos, de los años, de las décadas, el espacio educativo ha sido un espacio en donde se han manejado algunos criterios de autoridad, como que, por ejemplo, pues los directores de un colegio, o los responsables de una carrera, son las autoridades que podrían decidir si las personas que están involucradas en esa institución participan o no en una investigación, ¿no?
Generalmente, además, cuando uno va a hacer esta investigación educativa, yendo desde una universidad que es más o menos conocida, prestigiosa, etcétera, se genera una asimetría de poder, ¿no? En donde, sin que los investigadores quieran, hay una cierta influencia y se generan expectativas, ¿no? Entonces, en estos procesos es bien importante saber que si vamos a trabajar con menores de edad, ¿no? Es decir, personas que no han cumplido los 18 años, es necesario solicitar el consentimiento informado de los padres, tutores, apoderados. Y luego obtener el asentimiento informado de los menores. Indudablemente, este otro proceso implica adecuar la información que vamos a brindarle para que se asegure esa comprensión. Esto también me lleva a tocar como punto que muchas veces hay una queja, ¿no?, importante de algunos investigadores respecto a la extensión de los protocolos, ya sea de consentimiento o de asentimiento informado. Efectivamente, yo sé que la lectura no es una de las mejores competencias que tenemos desarrolladas en nuestro país y por lo tanto la idea no es brindar el documento para que la persona lo reciba, lo lea en solitario, comprenda, no comprenda, pero que al final nos ponga el check o nos firme, o nos lo reporte de manera oral en el caso que esto pueda ocurrir, ¿no? Sino justamente el asegurarnos en un intercambio continuo que cada elemento de ese proceso está siendo comprendido y que la persona, al comprenderlo, va a estar en mejores condiciones de aceptar. Entonces, el desafío es asegurar que tanto padres como menores comprendan completamente los detalles del estudio, de la investigación que se va a hacer, los maestros, las autoridades que están a cargo de la institución, sin superponer, digamos, a unos sobre otros, y siempre la familia va a tener un rol fundamental. Entonces, todo este proceso informativo también tiene que estar adaptado a las características de nuestros interlocutores en este proceso de consentimiento. Va a ser muy importante manejar criterios vinculados a la edad de las personas, a su nivel educativo, si son letradas, no lo son, con un lenguaje claro que muchas veces es un obstáculo cuando se utiliza un lenguaje más de tipo técnico, ¿no? Entonces, la idea es cómo somos capaces como investigadores de traducir aquello que queremos hacer a un lenguaje claro, comprensible y que le permita a la persona, pues, tomar esas decisiones que son fundamentales para su participación en el estudio, pero también para decidir genuinamente si es que no desea participar. Otro elemento importante tiene que ver con la confidencialidad y la privacidad de la información que está involucrada en el proceso de consentimiento informado, porque tenemos que asegurarle a las personas que sus datos y que la información que nos brinden va a estar protegida, ¿no? Eh, en nuestro país, además, tenemos una ley de protección de datos personales que es importante contemplar cuando se realizan estos procesos. Pero la confidencialidad y la privacidad es crucial, especialmente en los entornos educativos,
Los entornos educativos muchas veces, no siempre, pero muchas veces son espacios donde se maneja información sensible de las personas y por eso es fundamental cautelar, proteger la identidad, la información que nos brindan, ¿no? Utilizar un sistema de codificación de los participantes, de la información que nos dan, garantizar que haya pues un almacenamiento seguro, ¿no? Y que realmente manejemos unos criterios de quiénes van a poder tener acceso a esa información. Muchas veces en los espacios educativos, la expectativa es conocer más allá del objetivo de la investigación, qué es lo que ocurre con los estudiantes, qué es lo que ocurre con los maestros, y hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja esa información, ¿no? Entonces, nuestro desafío es proteger esa identidad, proteger la información proporcionada y utilizar aquellas herramientas que he mencionado que faciliten este proceso. Pero además, unida a esta confidencialidad y supongamos que hemos tenido todo el cuidado de hacer la codificación, la protección, la reserva de información, está el tema de la divulgación de los resultados, ¿no? Los resultados de una investigación pueden afectar la reputación de los participantes, de la institución educativa, ¿no? Y la idea es poder manejar los resultados de manera ética para evitar daños, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta publicación? ¿Qué soluciones podemos plantearnos, ¿no? Definitivamente, cuidar que la información no sea identificable, ¿no? Alguna vez me ha pasado que eh, una persona me ha dicho, ¿no? Aquí están hablando de mi nieto, ¿no? En esta publicación. Claro, yo lo primero que pregunto es cómo sabe, cómo supone, pero entonces hila cierta información con quién es la investigadora, dónde se ha realizado, y entonces no se divulgan los datos personales, pero la forma en la que se plantea o se comunica la información puede hacer identificable a la persona, ¿no? Entonces, esto es bien importante considerar. Hay un aspecto que me había olvidado de mencionar en el consentimiento informado, y es que ese consentimiento informado, cuando hablamos de que lo deben brindar o mayores de edad o los padres de familia, es un elemento que está íntimamente vinculado a las regulaciones legales que existen en nuestro país, ¿no? Podemos estar de acuerdo, podríamos discrepar, pensar que efectivamente los adolescentes son personas con un nivel de madurez, digamos, a partir de los 14 años, que podrían ejercer un rol lo suficientemente adulto, entre comillas, para poder brindar esa aceptación de participar en la investigación. Y de hecho hay otros países en los que esto funciona, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, la Asociación Psicológica Americana hace unos años sacó un documento en el cual exhortaba a los comités de ética a flexibilizar sus criterios a la luz de una regulación que justamente habla de que los menores maduros podrían brindar su asentimiento sin necesidad del consentimiento informado. Pero atención, esto solo ocurre en los casos en los que la problemática de investigación
es una problemática que puede ser sumamente crítica de ser investigada, es de importancia relevante, sobre todo en temas de salud que tienen que ver con, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, conductas adictivas, etcétera, ¿no? Entonces tampoco es abierto para realizar cualquier estudio, sino aquellos en los cuales de pronto va a ser muy difícil contar con la autorización de los padres en el marco de las creencias que se pueden manejar, costumbres, etcétera, pero que son de importancia relevante para la salud, para la vida de las personas. Entonces, hago esta aclaración porque existen esas opciones, pero en nuestro país aún no funcionan, ¿no? El otro desafío importante es el que tiene que ver con los conflictos de interés, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conflicto de interés? En realidad aquí estamos mencionando cuestiones vinculadas a intereses de tipo personal, financiero, profesional, que afectan la objetividad de los investigadores. Por ejemplo, tener contacto. Yo estoy haciendo un estudio sobre textos escolares, pero resulta que tengo contacto con una editorial, he colaborado previamente en cuestiones profesionales, ¿no? Para hablar de textos escolares, por ejemplo, y bueno, ahora resulta que tengo que hacer una investigación donde están involucrados. Entonces, es importante también que si existen estos conflictos de interés estén declarados, estos conflictos de interés además estén claramente especificados respecto a qué medidas toma los investigadores, el equipo de investigación, para no generar sesgos en el recojo de información, en el análisis de la misma, en la comunicación de los resultados, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante cómo tenemos ese cuidado y compromiso con las consideraciones éticas vinculadas a los conflictos de interés, ¿no? ¿Cómo vamos a mantener la independencia y la objetividad? Y para eso es fundamental que existan protocolos de transparencia respecto, por ejemplo, a la financiación, respecto a aquellas experiencias previas que podrían cuestionar a el investigador, a la propia investigación respecto a esa independencia, ¿no? A esa esperada objetividad, entre comillas, ¿no? Entonces, la idea es, el punto clave aquí es evitar sesgos, evitar favoritismos, y para eso es importante poder implementar revisiones por pares, ¿no? Hacer un monitoreo ético con personas que puedan ejercer algún tipo de vigilancia que asegure la calidad de esta información y de esta investigación, ¿no? Y también el comportamiento de los propios investigadores. El otro aspecto tiene que ver con la integridad de los datos, ¿no? La integridad de los datos es fundamental para que haya credibilidad de la investigación. Y esta credibilidad de la investigación eh, en la historia muchas veces se ha visto afectada por la intención de manipular los datos, ¿no? Fabricar datos, ¿no? Modificar datos obtenidos para poder alcanzar los resultados deseados, ¿no? Entonces, la manipulación de datos también es, si bien una tentación, justamente una obligación cuidarla, ¿no? De qué manera va a estar protegida, nos aseguramos de que
cada uno de los investigadores, desde el investigador principal hasta los asistentes de investigación, manejen los datos de manera ética, cuidadosa, ¿no? Debidamente codificada para que no se vean afectadas las condiciones de autenticidad, de precisión de esos datos, ¿no? Hoy en día vemos una serie de investigaciones en donde se han tenido que retractar las revistas, las entidades que publican al demostrarse, ¿no? Que hay estudios en donde se han fabricado datos, se ha falseado información o no hay cómo demostrar eh, la información que se había recogido, dónde está, cómo se ha procesado, ¿no? Entonces ahí también incluso encontramos datos inexistentes. En esta integridad de los datos también es fundamental cómo los vamos a proteger, ¿no? Cómo vamos a proteger toda esta información, eh, ya sea, por ejemplo, manteniéndola en un repositorio protegido con contraseña, con un acceso restringido exclusivamente al equipo de investigación, ¿no? De tal manera que no se comprometa la integridad del estudio. En la medida en que se pueden producir filtraciones, de hecho, muchas veces hay reportes de casos en donde se ha producido filtración de la información, entonces ya entra en cuestionamiento la integridad del propio estudio, ¿no? Entonces, para eso es importante que exista una capacitación continua en aspectos que van desde las técnicas de recolección de información, el manejo que hacemos de los datos y en estos días el uso de las tecnologías adecuadas, ¿no? Para ello. El último punto que quería tocar en esta parte tiene que ver pues con justamente el uso de la tecnología en la investigación, ¿no? Cada día hay mayor presencia de tecnología en la investigación. Recientemente incluso han salido diversas publicaciones respecto al uso de la inteligencia artificial en el procesamiento de datos de investigación a distinto nivel, ¿no? Entonces, el uso de dispositivos y aplicaciones, ya sea para recolectar datos o para procesar datos, es un aspecto que también requiere asegurar la privacidad, la seguridad de los datos obtenidos, ¿no? Por ejemplo, si utilizo un aplicativo para hacer transcripciones de audio, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados voy a tener? ¿Cómo voy a reportar esos cuidados que he implementado, ¿no? Entonces, utilizar tecnologías y, por ejemplo, tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, ¿no? Genera todavía más desafíos respecto a cómo mantener o asegurar la privacidad, la seguridad de los datos digitales, por ejemplo, ¿no? Eh, y haber obtenido los consentimientos específicos, ¿no? No es lo mismo que yo diga que voy a realizar unas transcripciones de la información que me proporcionan mis participantes, por ejemplo, de una entrevista, así nomás, ¿no? Que utilizar, ¿no? Una herramienta que está muchas veces con un acceso libre en la nube y que podría generar que haya una accesibilidad no permitida, ¿no? Entonces, todas estas medidas de seguridad son fundamentales, más aún si se realiza pues un manejo grande de datos, en donde también
los mecanismos de procesamiento podrían generar distorsiones en los resultados. Y finalmente, para ir terminando con esta presentación, quería hablar de algunas recomendaciones que tienen que ver con varios de estos desafíos, pero también con cómo construir una conducta ética responsable, respetuosa de los principios y que pueda manejar, pues, en la práctica, ¿no?, las distintas regulaciones en un marco reflexivo, analítico, ¿no?, que permita un discernimiento ético respecto a cada eslabón del proceso de investigación, ¿no? Y bueno, para eso un elemento importante tiene que ver, por ejemplo, con contar con políticas institucionales, ¿no? Si tengo que hablar de la universidad, por ejemplo, nuestra universidad, como otras, cuenta con algunas disposiciones y regulaciones que tienen que ver con la implementación de la ética de la investigación, ¿no? Es decir, cómo se van dando pautas, normas, se genera algunas estrategias que vayan calando poco a poco en la cultura investigadora institucional para optimizar, ¿no?, cada vez mayores prácticas éticas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pero además, no olvidarnos que tenemos un marco de país, ¿no?, en donde contamos con un código de integridad científica, ¿no?, y con, dependiendo también de los campos profesionales, en muchos de ellos también códigos de ética para el ejercicio, tanto investigador como profesional, en el curso de la investigación. Otra recomendación importante es, pues, contar con comités de ética que van a ser interlocutores fundamentales, que tienen un papel educativo importantísimo para promover el aprendizaje y el desarrollo de una conducta ética responsable, ¿no? Entonces, eh, muchas veces los comités de ética de investigación no son vistos con buenos ojos porque se los puede percibir como una entidad de censura, ¿no? eh, Cada vez me piden más cosas, ¿no? O no estoy de acuerdo con lo que me piden o no entienden de qué se trata, ¿no? Creo yo que son importantes los esfuerzos que se hagan por comprender que es un espacio dialogante, ¿no? Y que la idea es cómo llevar a cada investigadora o investigador a ese proceso de reflexión ética sobre algunos aspectos que de pronto no son visibles para nosotros como investigadores. Eh, Hemos analizado diversos aspectos y capaz aquellos en los que somos más sensibles tenemos una mayor reflexión ética y otros no lo son tanto, ¿no? Entonces, aquí los comités de ética juegan un papel fundamental. Eh, Vinculado a lo anterior, ¿no?, contar con reglas, con normas claras, va a ser fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un rato mencioné códigos, reglamentos que orienten, ilustren estas consideraciones. ¿Cuál es el marco ético para la investigación educativa, ¿no? Lamentablemente acá todavía no contamos con regulaciones como si existen en otros países de la región respecto a lo que es la ética de investigación en el contexto educativo específicamente,
por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, ¿no? En Chile, por ejemplo, hace muchos años que existen regulaciones y en otros países también. Y eso es sumamente importante porque ese marco ayuda también a los investigadores a ir comprendiendo la naturaleza de los estudios que están haciendo. Unido a esto, es fundamental formarnos en ética de investigación, ¿no? Este es un camino, un camino continuo, un camino que no acaba, ¿no? Porque siempre vamos a enfrentar nuevos desafíos, ya sea por las características del grupo humano con el que vamos a trabajar, por ejemplo, si son en un espacio de educación básica o de educación superior, si son adultos, si son niños, ¿no? Y ir construyendo una formación sólida en ética de investigación es una de las herramientas fundamentales para esa integridad y responsabilidad en la investigación, ¿no? Y para aplicar cada uno de los componentes y podernos manejar frente a los desafíos que enfrentamos. Hay muchos espacios en los cuales se trabaja también la orientación ética continua. De hecho, en nuestra universidad tenemos un espacio privilegiado como la Oficina de Ética e Integridad Científica, ¿no? Que puede brindar guía, orientación clara, transparente a los investigadores respecto a sus proyectos de investigación, respecto a si se trabaja con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Y todo ese trabajo además incluye talleres, ¿no? Seminarios, recursos en línea, como vamos a ver luego. Pero también creo yo que la mentoría ética cuando formamos estudiantes es fundamental, ¿no? La existencia de cursos de ética en la formación de los futuros investigadores es importante, pero no es suficiente. Y entonces también incorporarse en los grupos de investigación, participar como asistentes de investigación, tiene la oportunidad de contar con mentores académicos que pueden ir haciendo una promoción de la ética de la investigación, ¿no? Desde su experiencia para ir construyendo también esa dimensión ética, ¿no? Entonces, la formación ética no solo de los investigadores, como había mencionado antes, sino también de los estudiantes, de los aprendices, de quienes inician en la investigación, es fundamental, ¿no? Hay que prestarle especial atención a esta formación ética y a las distintas opciones para ir construyendo una ética de la investigación. Otro aspecto importante tiene que ver con la transparencia, ¿no? Cómo vamos trabajando formas más transparentes de comunicar, de divulgar nuestra investigación, ¿no? Garantizar que cuando divulgamos los resultados de la investigación, pues también podamos mencionar eh, cómo hemos lidiado con sesgos, con conflictos de intereses, con las fuentes de financiamiento, para contribuir a esa transparencia en la investigación, ¿no? Y no ignorarlo, ¿no? Porque omitirlo es hacer, como su nombre lo dice, un ocultamiento de información importante que debería tomarse en cuenta. Otra recomendación importante para estos desafíos éticos tiene que ver con la evaluación continua de los proyectos de investigación, con un monitoreo que puede ser realizado ya sea por instancias como los comités de ética de investigación, ¿no? Que van haciendo un seguimiento a las circunstancias
distintas. Indudablemente, muchas veces son los proyectos que revisten mayor sensibilidad de riesgo frente a otros, pero también los propios equipos de investigación deberían tener los espacios para poder discutir y analizar las situaciones complejas que han enfrentado, identificar cuáles pueden ser sus aristas éticas, de tal manera que también tengan de manera más explícita la posibilidad de incorporar consideraciones éticas a ser abordadas en el transcurso de la investigación. Y finalmente, con todos estos elementos, es fundamental que haya una promoción de una cultura ética, ¿no? Cómo las comunidades, en especial las comunidades educativas, van generando la incorporación, ¿no? De una aproximación ética a todo el quehacer educativo, donde la investigación es una parte importante, es una parte central, ¿no? Fomentar una cultura ética de integridad, de responsabilidad como investigadores es fundamental, no solo en las universidades, en la educación básica también, ¿no? Eh, Ir de alguna manera realizando como investigadores un rol pedagógico en las instituciones respecto a lo que es la ética de investigación y cuáles son sus límites, ¿no? De tal manera que también esto nos permita, pues, condenar transgresiones o malas prácticas científicas en caso de detectarlas. Para ya cerrar, ¿no? Contamos en la universidad con unos módulos de ética de investigación, ¿no? Tenemos el primer módulo que se elaboró, que nos habla de en qué consiste la investigación con seres humanos, ¿no? El otro módulo, perdón, se me corrieron, tiene que ver con el respeto a las personas y el tercero sobre la beneficencia y no maleficencia. Y hay otro tipo de materiales que son muy ricos en brindarnos aproximaciones al trabajo con poblaciones vulnerables, ¿no? A campos específicos del conocimiento que han sido elaborados por especialistas y que pueden sernos de gran utilidad. Todo eso lo encuentran disponible en el portal de investigación de la universidad de acceso libre para todas las personas. Y bueno, eso es un poco lo que les traía hoy. No sé si tengan preguntas, creo que tenemos todavía tiempo para ello. Sí, tenemos algunas preguntas. Muchas gracias, profesora, por la ponencia. Los participantes nos han venido dejando varias preguntitas, así que vamos a dar inicio a esta sección. Perfecto. Una de las preguntas dice, principales desafíos y recomendaciones éticos del uso de inteligencia artificial en la investigación. A ver, de hecho, la tecnología en general ya nos plantea varios desafíos, algunos los he mencionado, y tienen que ver con ya sea la forma en la que obtenemos los datos a través de distintas fuentes, pero utilizando plataformas, ¿no? Y entonces yo creo que digamos, antes de la pandemia no se veía con tan buenos ojos realizar distintos procesos utilizando tecnología de tipo digital, ¿no? Sin embargo, han ido surgiendo cada vez mayores opciones en esa línea. Y en el caso de la inteligencia artificial, como mencionaba hace un momento, ya han surgido una serie de manuales. Es más, la próxima semana va a haber la presentación de uno de ellos que tiene que ver con cómo utilizar la inteligencia artificial en el procesamiento de datos.
si no me equivoco, tiene que ver con Grade, que lo está presentando. Así que los invito a ellos, pero sí diría que en ese uso de inteligencia artificial, un aspecto fundamental tiene que ver con declarar ese uso, ¿no? Con haber presentado a las personas que van a ser nuestros participantes lo que significa utilizar la inteligencia artificial en el procesamiento de la información. ¿Qué cuidados vamos a tener dependiendo de cómo nos hemos informado respecto a esa inteligencia artificial que vamos a utilizar? ¿No? ¿Y qué riesgos de filtración de la información podría tener para que tomemos decisiones adecuadas? ¿No? Entonces es algo que tenemos que considerar a distintos niveles. Espero que haya quedado clara Ok, la respuesta. ya, listo. Voy a seguir con la siguiente pregunta entonces, profesora. Esto es sobre el consentimiento informado online, ¿no? Online, ya. Dice, desde esta perspectiva, aplicar un consentimiento informado online donde no hay una interacción cara a cara, ¿no sería válido o éticamente responsable? A ver, lo que pasa es que todo depende de cómo lo planteemos, ¿no? No quiere decir que porque lo haga online o porque tenga el documento escrito, o porque sea oral, eh, deja de ser ético. El asunto es cómo lo hacemos, cómo le explicamos a la persona, cómo nos aseguramos de su comprensión. Y claro, cuando no entramos en contacto con esa persona, pues es más complejo, ¿no? Algunos investigadores, si bien utilizan algún tipo de tecnología para el recojo de información en estas distintas plataformas que permiten alcanzar encuestas, cuestionarios, etcétera, etcétera, eh, encuentran la forma de intercambiar previamente con los participantes para asegurarse de una clara comprensión, ¿no? Es cierto que también he visto protocolos de consentimiento informado online que son sumamente breves, en donde no se les dice a las personas, para qué va a servir la información que recolectan, ¿no? Cómo la van a proteger o cuidar, simplemente le dicen va a ser confidencial, pero la confidencialidad puede tener distintos niveles. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que las personas comprendan? Es un desafío, ¿no es cierto? Y ese desafío tiene otro, y es que a los investigadores les preocupa que la extensión del consentimiento haga disuasiva la participación de las personas porque van a decir, uy, no, esto me va a tomar mucho tiempo, ¿no? Pero es importante saber que justamente lo que tenemos que hacer es respetar la autonomía de la persona. Y si la persona no está dispuesta a pasar por esa experiencia, tiene todo el derecho de decirnos que no. Sea escrito, sea oral o sea online. Claro. Em, Muchas gracias, profesora. Tengo otra pregunta aquí también sobre el consentimiento informado. Sí, Dice, ¿cómo elaborar, ejecutar un consentimiento informado a personas o para personas que no saben leer, que no leen o no saben leer? claro. Nosotros justamente por eso pensaríamos que un protocolo, que es el proceso para obtener el consentimiento informado, es importante que sea dialogado y que en ese diálogo nos aseguremos que se va comprendiendo, porque hemos sido capaces de plantear toda la información en un lenguaje comprensible. No tiene que ser escrito para la persona que justamente no va a poder hacer este proceso, sino que lo vamos a especificar.
En mi caso, cuando he estado en una situación así, de todas maneras tengo toda la información necesaria escrita, ¿no? Para mí y para poderla compartir con la persona, porque puede ser que la persona no sepa leer, pero puede ser que en su familia sí haya quienes pueden leer y que pueda compartir esa información con sus familiares, evaluar si está de acuerdo luego de conversarlo, hacernos preguntas si hay algo que, bueno, pues se le olvidó, no lo ha entendido o también decirnos si ha cambiado de parecer. De pronto le pareció que sí, pero después de intercambiar con su familia decidió que no. ¿No? Entonces, por eso es que es importante que ese proceso sea un proceso vivo. Yo sé que en la investigación médica, a ver, ahora para hacernos un análisis de sangre, para cualquier examen que sea un poco invasivo, nos entregan tremendos protocolos de consentimiento informado, a veces cuando ya estamos en el lugar, o en la camilla, y son protocolos de consentimiento muy, muy largos, ¿no? Entonces, lo importante es cómo planificamos y diseñamos la experiencia para asegurarnos que la persona haya tenido una cabal comprensión y que su decisión de participar o no se deba a la información que le hemos proporcionado sin hacer ocultamientos de información. A veces se tiene temor, por ejemplo, hay una parte que usualmente es fundamental cuando tenemos que alertar a la persona de posibles riesgos porque se trata de una problemática sensible, porque está en condiciones de vulnerabilidad, en donde obviamente hemos tenido que determinar el valor social que tiene ese estudio previamente, pero en donde vamos a tener que tener mucho cuidado con cómo le vamos a plantear el estudio y cómo vamos a asegurarle que somos competentes para manejarnos en esa situación, que contamos con las condiciones para atender cualquier situación de emergencia, de malestar, de sufrimiento que pueda surgir durante la investigación, ¿no? Entonces, poder alertar a la persona sobre eso es fundamental, ¿no? Ocultarlo puede implicar justamente que luego ocurra y que hayamos hecho una vulneración, pues, a sus derechos, ¿no? Eso diría. Gracias, profesora. Tengo un par de preguntitas más Sí. y vamos a darles unos minutitos, porque me parecen muy interesantes. Por ejemplo, esta dice, ¿los reglamentos de ética son 100% objetivos o hay un porcentaje subjetivo que queda o que da a la interpretación? Todos los reglamentos son marcos generales en la mayoría de los casos porque no pueden contemplar todos los detalles, pero sí siguen unas líneas directrices basadas en los principios y en las regulaciones nacionales e internacionales, de tal manera que sitúan cuál es el marco, ¿no? Ahora, los investigadores tenemos la obligación de informarnos acerca de todo eso, ¿sí? El reglamento no nos puede informar respecto de cada una de las regulaciones, pero sí nos da orientaciones de cuáles debemos contemplar, ¿no? Entonces, no va a estar pautados todos los casos posibles de ninguna manera. Por eso es un instrumento para los comités de ética, pero el proceso fundamental de los comités de ética es deliberar, discernir, analizar, ¿no? Y poderse pronunciar en términos de aquellos aspectos que tengan claridad y si no pedir información adicional para poder tomar decisiones, ¿no? Y los reglamentos son muy útiles también para los investigadores porque van a orientarlos sobre qué es necesario que contemple, ¿no?
Ya por último, quizás esta pregunta, ¿no? que daba en cuanto a los requerimientos de revistas científicas, ¿no? Dice, ¿qué aspectos en relación al consentimiento informado solicita? ¿No? Específicamente las revistas científicas en temas de investigación educativa, ¿no? O de educación básica. Sí, a ver, ahí creo que hay varias cosas. La primera es que para las publicaciones cada vez más se pide que los proyectos, previamente a recoger los datos, hayan obtenido un dictamen de un comité de ética, ¿no? Ese es un primer elemento, ¿no? Y lo requieren. Es decir, uno tendría que mostrar, decir cuál es el número de su dictamen, quién lo brindó, etcétera. En otros casos hay que hacer digamos, una declaración, ¿no? En donde también se brinda información. Ahora, muchas veces también hay algunas revistas que requieren que se demuestre que efectivamente esos datos fueron producidos. Entonces, creo yo que hay distintos niveles de exigencia según las revistas y habrá revistas que no pidan nada, ¿no? Como también sabemos que cada vez hay más revistas, como se denominan actualmente, predadoras, ¿no? Que son revistas de las que debemos cuidarnos justamente porque eh, tienen otros fines, ¿no? Que no son los fines éticos. Bien, con esto ya creo que terminaríamos con la mayoría, al menos de las preguntas. Quizás ahí quedaron algunas en el tintero, pero ya estamos con el tiempo límite. Agradecerle otra vez a la profesora Marisabel por acompañarnos el día de hoy y a todos los participantes. Hemos sido un muy buen número. Agradecerles también por haber seguido las transmisiones de Cultura Ética y recordarles otra vez que esta y las demás conferencias del ciclo las pueden encontrar en el Facebook oficial del Vicerrectorado de Investigación de la PUC. Entonces, los esperamos por ahí si es que quieren volver a revisar las importantes ponencias que hemos tenido y les agradecemos otra vez por su participación. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti, Rita, a la Oficina de Ética de la Investigación e Integridad Científica y por supuesto a cada uno de los participantes. Yo los animo a que puedan también escribir a la Oficina de Ética e Integridad Científica si tienen alguna duda. Ya estoy viendo que hay algunas preguntas que por ahí se quedaron. Entonces, Sí, la idea es poder justamente establecer esos espacios de diálogo y aprovechar esas oportunidades. Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.